Vamos a hablar hay muchos ejemplos en el campo de la comunicación comunitaria. Ustedes tienen muchos, la profesora Rosa María lleva años estudiando esto. En América Latina hay una riqueza patrimonial en nuestros procesos de comunicación comunitaria maravillosa, así como también hay muchas experiencias de las que es necesario aprender muchísimo por los errores, los desaciertos y los desatinos. Yo, como les decía, quiero ir ilustrando mi provocación con unos ejemplos. Empecemos con este. Es el primer proyecto de comunicación pública en territorio americano del cual se tienen registros, Es un plan de comunicación, se hizo con participación, se hizo con una participación de unas personas, se hizo desde un territorio y en torno a un territorio, y se buscaba que ese resultado le diera algún sentido al territorio. El ejemplo que les voy a poner de ese proyecto es este. Resulta que durante el proceso de la conquista, el imperio español era un imperio tan grande que era un imperio en el cual nunca se ocultaba el sol. Llegaba de un punto a otro y eran tan amplios esos puntos que en algún punto del imperio siempre estaba de día. No había internet, ni televisión, ni medios masivos, ni esas cosas. Europa estaba tratando de moverse en medio de lo que hemos llamado la Edad Media, de tal manera que el rey no tenía noción de su imperio, no tenía conciencia de su imperio. Entonces su jefe de comunicación comunitaria, por decirlo de alguna manera, que en esa época ese no era el cargo sino cosmógrafo, el cosmógrafo del rey, que se llamaba Juan López de Velasco, dijo: hombre, hay que hacer algo para que el rey le quepa el territorio en la cabeza, para que le quepa el imperio. Entonces le encargó a los conquistadores que hicieran mapas de los territorios que iban descubriendo y conquistando y todo. Les hizo un cuestionario. Pero los españoles que vinieron acá, a los que les pidieron el cuestionario, no eran artistas, no eran cartógrafos, no sabían dibujar. Entonces, ¿qué hace uno cuando no sabía hacer la tarea? Pues la encarga. Y ellos encargaron los mapas. Y se los encargaron pues a los otros que había aquí, que eran ¿quiénes? Los indígenas. Unos de los primeros mapas de los que se tiene conciencia, que fueron producidos para ese encargo del cosmógrafo real, fueron hechos por los indígenas tlacuilos en México. Esto no es un ejercicio mío, esto está inspirado en un trabajo maravilloso que les recomiendo del fantástico historiador norteamericano Richard Kagan, que se hizo a la tarea de mirar cómo se habían representado las ciudades en la historia de América. Miren el resultado. Miren estos son los primeros mapas. Miren la belleza de este mapa. Es el territorio atravesado por los caminos, por los seres vivos y en el centro los humanos que hacen cosas. Porque las primeras nociones de territorio y de mapa no separaban el territorio de la gente que lo habita. Los mapas de los indígenas, en la visión de los tlacuilos, no había chance de que usted separara el territorio de la gente que lo habita. Y esta es la primera provocación que quiero traer. Este mensaje en el sentido de que los barrios nuestros, las ciudades, los territorios, las regiones, no tienen sentido sino en la medida en que hay unos seres humanos que hacen unas cosas en esos territorios. La comunicación comunitaria en Colombia ha dado buena cuenta de lo que sucede en esos territorios. En muchas ocasiones una cuenta más fidedigna que la que dan los medios masivos de comunicación. Y ese es un asunto que una política debería tener en cuenta siempre. Yo tengo pues colección aquí de mapas, estos son escaneados del libro de Kagan. Como ustedes ven, empieza a entrar la concepción moderna occidental de la cuadrícula para imponerse sobre las ciudades, pero los indígenas sobreponen los caminos. Y hay un proceso de hibridación y de mezcla
entre la visión que venía de Europa con la pretensión de armar los territorios como cuadrículas sin gente, y la percepción de los indígenas, que siempre trataba de garantizar que existieran los caminos, que estuvieran los caminos atravesando las ciudades y además que estuviera la gente. Este tal vez es el primer melodrama del que se puede tener noticia en América Latina. Este es un relato melodramático del encuentro maravilloso entre un conquistador y un indígena. Hay muchos trabajos relacionados con este asunto, sobre todo pues en Perú tienen una gran tradición de esto. Hay un indígena fantástico que escribió, dibujó, ilustró, en fin, sobre el que se han hecho muchos tratados de historia, pero ese no es el tema de esta conferencia, sino las provocaciones, que ya va una. Primero, la comunicación comunitaria tiene un compromiso por narrar las acciones de la gente en el territorio, en ese territorio. Segundo, una política pública debería fortalecer eso. Y eso tiene unas implicaciones, porque entonces cuando yo digo que una política debería fortalecer eso, estoy diciendo en dónde debería poner el énfasis la política. Bueno, estos son algunos de los ejemplos. Pasemos ahora a la otra presentación. Yo tengo un montón de dibujitos de estos, pero para no extenderme, este por ejemplo es bellísimo, no lo quite todavía por favor. Este es uno que Cortés le manda al rey, pero omitió el decapitado del centro. Esto es un decapitado, para que el rey no se fuera a asustar con el relato que salía de esa región. Ponga la otra presentación, por favor. Exacto. Entonces, eso era a manera de introducción. Ahora, yo voy a hablarles de este asunto. Estoy buscando que las comprensiones que tenemos sobre el asunto y que vienen de la academia se conviertan en decisiones sociales. Ese es el propósito de mi presentación. Los temas de la presentación son estos. Uno, voy a hablar sobre lo comunitario de la comunicación. Dos, voy a hacer una cuña sobre lo que decía la alcaldía en el sentido de que todos los periodistas contamos historias. Entonces aquí hay un fragmento de la presentación que trata de proponer una manera de aterrizar eso en el caso particular de lo comunitario. Voy a hacer una referencia muy rápida a la sociedad digital. Sobre ese tema de la sociedad digital se profundizó mucho hace 8 días en el encuentro de periodismo de hoy. Y voy a proponer algunos criterios para tomar decisiones. Obviamente esto no es una propuesta de decisiones que hay que tomar, sino unas ideas. Lo comunitario, ya vimos entonces los mapitas y obviamente hay un primer mensaje relacionado con eso. La comunicación comunitaria tiene alguna relación con el territorio. No es posible pensar la comunicación comunitaria sin el territorio. Eso es muy interesante porque eso también tiene sus escalas. Es decir, cuando uno mira el mundo de la televisión, por ejemplo, uno puede terminar concluyendo que nuestros grandes canales privados deberían obedecer a unas lógicas de lo comunitario en el territorio colombiano, por ejemplo. Y cuando hablo de territorio no estoy hablando solamente del mapa físico con una frontera, sino, como les decía ahora, del conjunto de acciones que en un espacio físico un grupo de seres humanos desarrolla y de los propósitos de esas acciones. Sigamos con el tema comunitario. Yo me di a la tarea de hacer una lista de algunas motivaciones que han tenido las personas que han impulsado esto, o que hemos tenido los que hemos impulsado esto, tanto los que lo hemos hecho como los que lo hemos estimulado, o hemos sido profesores o lo que sea. No son épocas, aunque hay como una especie de cronología, no son épocas, porque ustedes van a ver que estas motivaciones todas van sobreviviendo. Seguramente hay muchas más. Una primera motivación era la de los tlacuilos, la que les mostré. Es muy interesante ver cómo en ese momento el poder no era el que creaba el relato. El mapa no estaba creado por los españoles, estaba creado por los que habitaban y poblaban el territorio. Y el poder real no alcanzaba para crear los contenidos. Luego, cuando el poder real, cuando el poder del rey pudo crear el relato de la conquista, fue él el que creó el relato de la conquista, las reglas del juego cambiaron, porque el que cuenta la historia es el que la gana, ¿no? Entonces, cuando los españoles empiezan a narrar la historia de la conquista, omitiendo algunos detalles,
exaltando algunos héroes, tergiversando un poco algunas imágenes, en fin, por ejemplo, las imágenes de las huestes de los conquistadores que nosotros conocimos en los libros de historia, parece que no eran tan precisas. Pero es que el que cuenta la historia construye su manera de contar la historia. Otra motivación la podríamos identificar en la época del relato épico de Nariño y de los próceres y esto, que ustedes se acuerdan del cuento que le echaban a uno los profesores de historia, que decían que Nariño muy valientemente hizo cartelitos con los derechos del hombre y los pegaba en las calles de Santa Fe, de Bogotá, en las noches, una especie de grafitero premoderno que ponía carteles Jorge en las paredes y efectivamente eso funcionó, es decir, hubo una utilización de unos medios de comunicación, no digamos comunitarios, pero sí clandestinos, prohibidos, censurados, y estaban prohibidos y censurados y tenía que hacerse así pues porque estaban enfrentando al poder. Y la lógica de los próceres fundadores de estas patrias era la de utilizar medios de comunicación a su alcance para oponerse al poder. Pero no era solamente para resistirse contra una decisión del poder, sino para buscar el poder, para promover que los criollos hicieran lo que hicieron. Y eso de verdad pasó. Y ya hoy sabemos, gracias a los trabajos de los historiadores, que este asunto del incidente del florero de Llorente no fue un incidente, que eso fue provocado, que eso fue un acontecimiento de un movimiento clandestino de personas que buscaron provocar el hecho para desatar el proceso. Va a ser un salto enorme en el tiempo, a los 60, al tema de la lucha contra la hegemonía, contra el contenido de los medios masivos. Hay un texto clásico de Matelar que es para leer al Pato Donald, en donde se evidencia cómo el Pato Donald es un ícono que representa, es un símbolo que representa la penetración hegemónica del imperialismo, más o menos. Y pues fue así, y pues además ganaron, funcionó. Pero ese texto es clásico, es muy bonito leerlo hoy, como porque representa un poco esa corriente de esos años 60 y 70 en los que los receptores de los contenidos no veían en los contenidos de los medios masivos que recibían representado lo que tenía sentido para ellos. Esos años son importantes porque en esos años, por ejemplo, la televisión posicionó el imaginario, por ejemplo, el imaginario de belleza femenino asociado a la delgadez, cosa que, por ejemplo, en Medellín ha causado sus estragos. Para los que dicen que la comunicación no tiene impacto, esta época es una época maravillosa para estudiar. Hay otra lógica, otra motivación, que no es necesariamente la de oponerse a la hegemonía de los medios masivos, sino la de la comunicación como instrumento de la gestión institucional. Sucedió mucho que organizaciones no gubernamentales o de cooperación desde los años 50, 60 tal vez, en América Latina, promovieron en las comunidades a las que apoyaban que tuvieran medios de comunicación, periódicos murales, radios, emisoras, en muchos casos organizaciones de la iglesia, y a veces estas instituciones ellas mismas manejaban los medios de las comunidades. De eso no hay un modelo, de eso no hay un solo modelo, hay muchas variantes, pero yo intenté agruparlo como en esta idea de que no era para enfrentarse al poder, ni para tomarse el poder, ni para, como alternativa al Pato Donald, sino para promover desde la gente unas formas de comunicación con un respaldo de unas instituciones. En ese caso, fíjense que es muy importante, bueno, la experiencia peruana de Chasqui, por ejemplo, es una experiencia significativa de unos productores de cine que fomentan la producción cinematográfica, experiencia que todavía existe, que ha arrojado varios largometrajes, que ha generado unas maneras de narrar la pobreza en Perú, en fin, otras cosas. En Colombia tenemos experiencias notables de organizaciones de la iglesia, en Medellín tenemos experiencias significativas de las ONGs, en fin.
Yo creo que en esta modalidad es cuando más se empieza a evidenciar el poder de lo cultural, porque el asunto ya no era solamente político o el poder, sino que hay como una evidencia o una conciencia del poder cultural y de recreación de sentido y de recreación simbólica que tienen este tipo de medios de comunicación. Hay otra motivación, distinta a la de las instituciones que apoyan a las comunidades, que es la motivación por lo comunitario, por ayudar a crear sentido en la comunidad. No tanto por oponerse a los medios, sino para difundir un sentido propio de esa comunidad, para construir un sentido propio. Esa motivación deriva en la creación de canales. En Colombia hay 670 licencias de emisoras comunitarias. Repito, 670 licencias otorgadas para emisoras comunitarias. Eso es un montón. Hay licencia de canal comunitario. Los canales comunitarios en el 95 lograron su clasificación como una forma diferente de televisión en la ley de televisión. Esa pasión por la creación de canales copó no solo a las comunidades excluidas, sino a muchas otras. Por ejemplo, las universidades también tienen canales universitarios. Las comunidades no solo territorializadas se dieron a la tarea de crear canales, y hay en Colombia muchos canales. Yo no sé si faltan o sobran, pero esa tarea se hizo en Colombia, la de la creación de los canales. Esto tiene su relación con el tema, por ejemplo, de la masificación del uso del video para producir narrativas en los barrios y en las comunidades, sobre todo en los años 90. La moda de tener canal, que no ha pasado. Hoy todavía, cuando yo estaba en el Ministerio de Cultura, fueron del Chocó y me dijeron, bueno, ¿y cuándo nos va a crear nuestro canal regional? Nos va a crear el gobierno nuestro canal regional. Y a todos los que me pedían canal o emisora, yo les preguntaba, ¿para qué es el canal? Que es una pregunta que hace parte del debate que ustedes tienen ahora. ¿Qué sentido tiene tener todos estos canales? En esta lógica hay un discurso que pesa mucho, que es el de sacar a la comunidad adelante, sacar al barrio adelante. Yo recuerdo mucho ese trabajo de Picacho con Futuro, de Realizadores de Sueños, conozco de cerca Platoedro, y estas frases desde los 90 se repetían, ¿no? Eran muchachos que decían, o son, bueno, ya no son tan muchachos, pero en esa época sí eran muchachos, algunos están por aquí, y decían, es que nosotros vamos a hacer comunicación para sacar al barrio adelante. Eso, y había una noción de identidad importante. Yo sobre el concepto de identidad, acuérdense que dijimos que íbamos a hacer una provocación, les quiero proponer que complejicemos un poquitico el concepto de identidad. Por ejemplo, hay un discurso muy asociado a estos procesos de comunicación comunitaria que hacen énfasis en el barrio y en mi comunidad y en la identidad de mi comunidad, cosa que me parece fantástica, pero hay unas cosas que yo siempre he pensado que son polémicas, por lo menos. Una, la noción del territorio propio, de mi barrio, de mi comunidad, que a veces entra en tensión con lo público. Lo comunitario en tensión con lo público. No estoy hablando solamente de los barrios, sino, por ejemplo, de los procesos que han vivido las ciudades modernas relacionados con las urbanizaciones o los conjuntos, que son como una especie de ciudad dentro de la ciudad que se encierra para dar seguridad y que se apropian un poco de un espacio que es de todos para beneficio de un grupo. Ese concepto del territorio propio se me parece mucho al concepto de espacio vital, que un historiador brasilero abordó para el caso de los nazis. El concepto de espacio vital fue un concepto clave para que los nazis justificaran las invasiones, porque sostenían que ellos merecían un espacio que no poseían y que como ellos eran superiores, tenían como el derecho natural de apropiarse de ese espacio. Otras motivaciones, las de las radios alternativas. La radio particularmente hizo un esfuerzo significativo en Colombia y todavía lo hace para generar opinión pública. Está el caso de Radios Ciudadanas, en Antioquia tienen la experiencia maravillosa de Convite, Comunicación Vida y Territorio, tenemos emisoras como La Cometa de San Gil, la emisora comunitaria de Tibasosa,
emisoras que se lograron enfrentar. Déjenme les pongo un ejemplo. En Totoró, en el Cauca, hay una emisora comunitaria que tiene licencia comunitaria, pero es operada por una comunidad indígena. Había una época muy importante de la guerra, muy importante de la guerra, en la que obviamente no se podía hablar. Lo primero que mata a la guerra es la verdad, ¿no? Eso. Entonces, la emisora comunitaria se inventó un programa de radio, que era su franja de opinión, en la que aparecía una viejita, como Tola y Maruja, una viejita en el programa de radio, y la viejita decía lo que le daba la gana, pero era un personaje de ficción, no lo podían matar porque era inventado, y nadie sabía cuál de los muchachos era la viejita en el pueblo, en Totoró. Este programa era muy polémico y echaba al agua a todo el mundo, a los paramilitares, a los guerrilleros, a los corruptos. Era una viejita que opinaba de frente, sin agüeros, sin escrúpulos, con muy buena información. Ojo, con muy buena información. Pero una viejita y no la podían matar. Ese programa, esa franja, se ganó el concurso nacional de participación ciudadana en radio por el formato y por lo novedoso del formato, con un capítulo particular, que fue con un par de capítulos. En una ocasión el tema era sobre libertad de expresión y la viejita no llegó al programa. Todo el programa transcurrió en que los operarios de la emisora decían: la viejita no llegó, ¿qué le pasaría? Y resulta que era que la habían metido presa por hablar tanto. Ese era el programa que se inventaron en Totoró. Y al otro día era el de participación ciudadana. Y el programa de participación ciudadana, obviamente, el relato del programa de participación ciudadana es que la viejita apareció en el programa a darle las gracias a la gente, porque gracias a la participación de los ciudadanos la habían tenido que soltar. Las emisoras nuestras comunitarias jugaron un papel importante en la generación de opinión pública. Muchos otros papeles jugaron. Y creo que es importante mirar eso con detenimiento. Hay formatos muy exitosos. Así como hay muchos otros en los casos en los cuales intereses políticos particulares se adueñaron de los canales de televisión o de las emisoras, no para construir lo público, sino para otros fines. Y eso hay que reconocerlo y entenderlo y aceptarlo. Y la política tendrá que blindar el proceso comunitario para que esas cosas no vuelvan a pasar. En el caso, por ejemplo, de la época de los jóvenes y el video, uno podría decir que el énfasis fue el de tener cámaras. Esto en Medellín fue el colmo, pues en todos lados, que yo no sé si todavía, pero en todos lados llegaba alguna ONG o el gobierno y lo primero que pasaba era que los muchachos pedían cámaras. Yo en el año 95, cuando me encontré primero con esa situación en el barrio El Picacho, yo me resistía a eso, porque decía, pero ¿para qué quieren las cámaras? Y lo importante es saber qué quieren hacer, y se verá si es con cámaras o con grabadoras o con campeonatos de yoyo o lo que sea. Pero unos muchachos del barrio El Picacho me enseñaron esta lección. Me dijeron: no, es que nosotros no estamos pidiendo las cámaras para jugar con las cámaras, sino que nosotros con esas cámaras nos jugamos la vida. Era la época de Cosercom, de la reinserción de las milicias, había una oferta muy poderosa de fusiles a los muchachos de los barrios populares, y algunas ONGs y el Estado le hizo a los muchachos una oferta distinta, que fue la de cámaras, y la cámara competía con el fusil en los barrios, y yo creo que eso todavía sucede, y hay que seguirlo haciendo. En ese caso la cámara era la alternativa. Eso es importante, que los muchachos jueguen con las camaritas, porque ahí se están jugando la vida, porque con eso obtienen reconocimiento social, que es una cosa que a veces les da el fusil, desafortunadamente. En esta motivación está el tema de la vida, de la convivencia, del reconocimiento, más que de la identidad. Pero esta época también se caracteriza porque lo que hacían casi siempre estos muchachos con esas cámaras era imitar formatos de otros. Yo recuerdo, por ejemplo, un noticiero en el barrio San Javier, que seguro estarán por aquí, que era muy interesante, pero era una imitación de un noticiero convencional. Entonces buscaron a la más bonita del barrio, la pusieron de presentadora, ellos hacían de periodistas, pero cuando los vecinos veían eso al principio, sentían una atracción por una cosa muy interesante, que eran sus hijos los que estaban en televisión, y había una noción de vecindad, y estaban convirtiendo en noticia los temas del barrio, pero eso se desgastó, porque no hubo innovación en el formato. Los televidentes después comparaban, y era mejor el noticiero de RCN porque era más bonita la de RCN, y porque era más espectacular la noticia, y porque el homicidio lo mostraban más en fin. Otro, el de la comunicación como motivación, que siempre ha existido.
en donde está el tema de la creación al centro, y pues para soplárselas de una vez, después de la experiencia que yo he tenido en este trabajo, yo creo que una política de comunicación en cualquier campo, con cualquier apellido, tiene que poner al centro el estímulo y el fomento a la creación de narrativas propias de los ciudadanos. Por lo tanto, al centro no deben estar ni los medios, ni los procesos, no, es la capacidad creativa de las personas y de los grupos de personas. En esos procesos se mezclan formatos, estéticas y narrativas propias. Tengo montones de ejemplos acá y no alcanzo a mostrar. Les menciono otro de radio. La emisora de Tibasosa, por ejemplo, Radio Semillas, en Boyacá. Yo estoy poniendo ejemplos de fuera de Medellín por un efecto que quiero provocar también. Y es que en Medellín ustedes son muy buenos para hacer todo. Los paisas somos muy buenos para hacer todo, pero tenemos un problema y es que no estamos acostumbrados a compararnos con otros. Miramos por encima del hombro a los otros. Y lo que está pasando en comunicación comunitaria en el Cauca, en Guainía, en Boyacá, en Putumayo, es una lección maravillosa para lo que ustedes quieren hacer, pero tienen que tener la actitud, la postura. No es necesariamente ir allá, es tener la postura. Y una postura un poco más humilde, de aprender de los otros. Miren lo que hizo Radio Semillas en Tibasosa. Hicieron para el bicentenario de la independencia, querían hacer una campaña para decorar con fotos viejas del pueblo la sede de la emisora. Y nadie llevó las fotos, nadie llevaba fotos, o porque no había o porque no encontraron. Entonces inventaron esta maravilla de formato radial. Primer concurso mundial de radio, primer concurso mundial de radio de fotografía radial. La fotografía radial que ellos inventaron funcionaba así. Los jóvenes del pueblo iban a la emisora, pedían una grabadora, se las prestaban, se iban con la grabadora, ninguno se la robó, se iban con la grabadora y no entrevistaban viejitos, sino que iban donde los ancianos sabedores del pueblo y les pedían que describieran una imagen del pueblo grabada en su memoria. No era que lo entrevistaran, el viejito no empezaba a hacer análisis ni a echar carreta como estoy haciendo yo aquí, sino que él describía una imagen. Por ejemplo, el río de aguas claras que pasaba por donde hoy hay una calle no sé dónde. Ya. Y eso lo convirtieron en una franja de opinión de la emisora. Era la franja de opinión de la emisora, de Radio Semillas. Y era fotografía radial, puras imágenes descritas. Este formato, la radio comercial no es capaz de inventárselo porque le da miedo, porque eso no obedece a las lógicas de la pauta, porque se va a sentir gente muy agredida, porque es irresponsable que un ciudadano coja una grabadora y se vaya a hacer... Para las lógicas de la radio comercial eso no cabe, pero en estas otras lógicas sí. Lo otro es el tema de superar las fronteras. Mientras en la comunicación que hemos llamado más tradicionalmente comunitaria, la noción era la de proteger el territorio, fortalecer la identidad, como un espíritu de gueto, y perdónenme que con mucho cariño se los diga, como un espíritu de gueto. En esta lógica de la comunicación como motivación, de la comunicación de verdad, no del medio, la lógica es la de superar las fronteras, no la de pedir ser incluido, sino la de incluirse. En esta lógica, más que el tema de la identidad, el problema es el de la dignidad. Y hay en esta lógica convergencias maravillosas de personas, de identidades, de diversidades. ¿Les he hecho otro ejemplo o los aburro con los ejemplos? En Inírida, en Guainía, un sitio a donde casi ningún colombiano ha ido ni va a ir porque para nosotros eso ni siquiera existe. Se montó desde el Ministerio de Cultura, porque eso tocó más o menos a la brava, un grupo de cultura digital que creaba contenidos en lógicas digitales. Ya no había ni siquiera internet en esa época, hace unos 5 años. Y yo le pedí a los ciudadanos que estábamos apoyando que mandaran un reporte de los participantes en la organización de comunicación. Y mandaron una lista de más o menos unas 100 personas. Y yo no lo podía creer, y efectivamente organizaron a 100 personas de Inírida, que es más o menos medio pueblo, en procesos de producción de contenidos digitales. Pero lo que más me llamó la atención era esto: indígena, una zona indígena.
pero es una capital, es una cosa muy rara. Mandaron una lista de las 100 personas y decía hombres, y había 40 hombres, mujeres, 40 mujeres, homosexuales, 2. Es decir, esta gente tenía conciencia de la diversidad desde antes de hacer el proyecto. No había que hacerles un trabajo pedagógico, son comunidades indígenas. Entonces, en esas lógicas de la comunicación empieza a haber convergencia. Y en esas lógicas de la comunicación eso empieza a romper lo comunitario, a reventar lo comunitario. Lo comunitario en el sentido de una comunidad aislada que se quiere separar del mundo, que cree que tiene una identidad propia, que merece ser protegida del contacto con otras identidades. Y esas maneras de hacer comunicación empiezan también a reventar el paternalismo de las entidades, de las ONGs, de las entidades del Estado. La dependencia, por ejemplo, en Medellín tenemos casos maravillosos, por montones. Uno es la Agencia Pinocho. La Agencia Pinocho es un portal de noticia de lo que no es noticia. Entonces usted entra a la Agencia Pinocho en internet y encuentra como un titular que dice 4 se salieron a fumar en un balcón. Y hay toda una crónica sobre el fumar y sobre la vida cotidiana y sobre lo que es importante para la gente. Y aparentemente lo que no es noticia resulta siendo lo importante. La Agencia Pinocho es una empresa sostenible de Miguel Villegas y de otros socios que tiene unas lógicas comunitarias porque hay una narrativa sobre lo medellinense y sobre la cultura urbana de Medellín, pero superó hace mucho rato esta bobada de que hay que tener fronteras entre Laureles y Simón Bolívar y la Almería y entre Manrique y Campo Valdés y no sé qué. Esa ya no es la discusión desde hace rato. Amigos periodistas comunitarios, el muro se cayó hace rato, lo tumbamos hace rato. Bueno, perdonen, yo no me estoy poniendo bravo, sino que hablo así. En ese campo de la lógica de la comunicación, coge muchísima fuerza este asunto de que hay que contar historias. Uno de los retos que les propongo, que eso no lo decreta un concejal, ni una universidad, ni una alcaldía. Uno de los retos que les propongo, amigos, creadores de contenidos comunitarios o no, es hay que superar la lógica discursiva del comunitario, el discurso sobre la comunidad y pasar a la maravillosa experiencia de construir narrativas sobre lo que significa habitar en Medellín, vivirla, poblarla, en fin. En la sesión de la semana pasada de Periodismo de Hoy y en las discusiones que tuve la semana pasada con colegas, uno de los énfasis que aparecía era el de cómo esta ciudad, sobre todo esta ciudad, siempre ha tenido un afán maravilloso por narrarse, por contarse, en fin. Sin embargo, esa posibilidad de contar historias tiene un previo. Por ejemplo, miren el contexto en televisión. En Colombia existen 819 canales de televisión registrados. Es decir, los comunitarios, los regionales, los nacionales, los locales, todo eso. La mayor cantidad de programas que se emiten en esos canales es hecha en estudio. ¿Eso qué dice? Pues puede decir muchas cosas, pero los que hemos trabajado en televisión sabemos que eso dice mucho sobre la calidad de los contenidos. Cuando usted tiene un canal y casi toda la programación es en estudio, ese canal tiende a ser malito. Porque la televisión de calidad se hace con pregrabados, con investigación, con profundidad, en general con contadas excepciones, hay excepciones. Los contenidos de nuestra televisión, a pesar de que tenemos tantos canales comunitarios, públicos, privados, locales, de la iglesia, de los ateos, de todo, esa tarea ya la hicimos en Colombia, tenemos muchos canales. Sin embargo, nuestra televisión sigue repitiendo estereotipos excluyentes. Incansablemente, sin darse cuenta. Por ejemplo, la sola referencia que un teléfono malo, de baja calidad o de personas pobres es un flecha y que hay que dejar de ser indio, por eso es excluyente, eso es reafirmar la exclusión. Miren el mapa de la exclusión, por ejemplo, miren, esto es Señal Colombia, esa es la cobertura, miren por ejemplo lo que está blanquito es donde no llega, ya está llegando más, señal de televisión pública nuestra, o sea, los ciudadanos colombianos estamos financiando unos canales
supuestamente público, supuestamente para ayudar a construir lo público, pero acá no está pasando eso. ¿Están aburridos o sigo por ahí? Sigo. Miren en radio por ejemplo hay un montón de emisoras, ya les dije, pero ¿para qué esto hueso? Y uno dice, no, el 84% de los colombianos escuchan radio, pero sí están escuchando las emisoras comunitarias. Yo encontré casos en los cuales una emisora comunitaria para la que la organización del pueblo hacía mucho esfuerzo, no la estaba escuchando nadie. Y la emisora no se hacía la pregunta de si me están escuchando, no me están escuchando, por qué no me escuchan. Y había cosas, vea, por ejemplo, otro caso en Santander, una emisora en Vélez, en Santander, que hizo una crónica bellísima sobre cómo se hace el bocadillo veleño, en Vélez, Santander, que es donde hacen bocadillo veleño. Todos saben hacer bocadillo veleño. Hicieron una crónica que a oídos de los periodistas de radio era bellísima. ¿Por qué nadie escuchó esa crónica en Vélez? Porque todos sabían hacer bocadillo. Ellos no necesitaban ese contenido. Entonces, en los discursos de lo comunitario nos hemos metido en unos argumentos, queridos colegas, que son cuestionables. Por ejemplo, un argumento de un canal comunitario. ¿Usted para qué tiene este canal? No, porque queremos ser reconocidos en la sociedad. Pues si quiere ser reconocido no lo están viendo, sino en el barrio nadie sabe que usted existe. Si quiere ser reconocido, para eso hoy está YouTube y metas en canales de más amplia cobertura, porque su propósito no es coherente con lo que usted está haciendo. En muchos casos sucede eso. Hay esfuerzos enormes, maravillosos, de comunidades organizadas para desatar procesos de comunicación que se concentran en administrar canales de baja calidad en los contenidos, de reducido impacto y que en muchas ocasiones no son coherentes con el propósito del medio. Y hay colegas que me dicen, no, pero es que eso es importante porque el proceso de participación de los chicos en la emisora es muy importante para ellos. Sí, pero acuérdense de que esto no es una tienda, es comunicación, hay que generar unos contenidos y hay que generar un resultado entre los destinatarios. En el caso de Internet, una de las cosas que yo encontré cuando llegué al Ministerio de Cultura hace 6 años, un poco más, era que había un programa de masificación de computadores y repartíamos computadores como locos, pero pasaban cosas como esta. Esta es una fotografía que tomé en el Cauca de una biblioteca pública, en un sitio donde el único sitio público es la biblioteca, lleno de computadores y desocupado. Un sábado a las 10 de la mañana y los muchachos afuera, pues haciendo otras cosas, que está muy bien que las hagan. Lo otro, a nosotros nos han vendido un poco la idea de que hay una sociedad digital que es homogénea en todo el mundo. Ese discurso de que la sociedad digital es homogénea en todo el mundo es un discurso que proviene de los vendedores de tecnología. En la investigación que yo hice sobre modos de ver cine en Medellín, que dirigió el maestro Jesús Martín Barbero y cuyo libro lanzamos en Medellín la semana pasada, una de las cosas que yo encontré es que los vendedores de máquinas siempre le echan a la sociedad el cuento de que todo el mundo está cambiándose a esa máquina y que si uno no hace eso está fuera de tono. Por ejemplo, nos echaron el cuento de que el cinematógrafo se prendió en Lyon y en París por parte de los hermanos Lumière, y que una de las primeras proyecciones fue la llegada del tren, y que cuando los espectadores veían cómo llegaba el tren, todos desocuparon la sala porque pensaron que el tren se les venía encima. Eso sí pasó, pero pasó en París. En las ciudades de América Latina, el proyeccionista llegó, el proyector llegó y pasó poquito. Culturalmente pasó poquito, porque no había salas, porque no había luz, porque no había películas, porque el proyeccionista no sabía proyectar, porque las películas a veces venían con partitura y no había quien supiera tocar. Y lo más importante, porque los espectadores no estaban formados para recibir una obra en silencio, a oscuras, durante 1 hora y media. Es que si yo le digo a usted, piense en una hija suya, por ejemplo, que le dice, papi, me voy para cine, y usted le dice, ¿qué es eso? Dice, no, es una sala muy grande que se llena de gente, apagan la luz y eso se queda hace 1 hora y media. Eso es muy raro. Y efectivamente lo que yo encontré en mi trabajo de investigación, en el Circo España, acá en Medellín, que era donde se proyectaban las películas, era que pasaban cosas como esas. Por ejemplo, yo estaba buscando maquiavélicamente cómo las juntas de la censura eran el dispositivo mediante el cual la élite había logrado controlar las pasiones de los parroquianos.
No, las juntas de censura al principio acá eran grupos de ciudadanos nobles, hombres, caballeros de la alta sociedad, y la primera categoría que se inventaron de censura fue película no apta para mujeres nobles, o sea, para las esposas de ellos. Y empecé a averiguar por qué, y era porque al Circo España iban las prostitutas a trabajar, entonces no podían ir con las mujeres. Ellos no iban a ver las películas, ellos no iban a ver las películas. De esta sociedad estamos hablando, es una sociedad en la cual no es cierto que toda la sociedad esté conectada y haya conectividad y todo el mundo esté en la lógica digital. Esta es una sociedad en la cual conviven formas de vida de la sociedad espectadora, de la sociedad mística, de la sociedad parroquial, prácticas culturales asociadas al consumo de medios, conviven con nuevas prácticas. Este cuento de que los niños vienen con un chip, eso hay que relativizarlo. Pero sí es cierto que han surgido nuevas formas de comunicación entre los seres humanos. Lo que decíamos en los 90 sobre los canales de televisión comunitarios y las radios comunitarias tiene que ser revisado, y muy revisado, porque ya hay Twitter y Facebook, y hay Internet, y hay teléfonos inteligentes que a veces son tan inteligentes que sirven hasta para llamar por teléfono. Yo tengo unas preguntas, es que no voy ni en la mitad, entonces me toca agilizar. Las preguntas son estas, realmente no son preguntas de la comunicación comunitaria. ¿Para qué tenemos los colombianos todos estos medios? ¿Eso para qué nos sirve? Si nos estamos comunicando realmente. La gobernación de Antioquia, por ejemplo, ahora que veo, tiene un propósito maravilloso de apoyar los procesos comunitarios de comunicación y los procesos anclados en los territorios. La alcaldía también lo está haciendo, casi que como ninguna otra administración pública en todo el país. O sea, es un momento maravilloso porque tanto la alcaldía como la gobernación están sintonizados en un propósito de apoyar esto. Pero son ustedes, los creadores comunitarios, los que tienen que dar indicios de cuál es perdónenme la expresión, la utilidad social de eso. ¿Eso para qué sirve? Porque es que el medio no es un objetivo. Yo no sé si ya les conté la definición de medio que más me gusta, pero se las voy a contar otra vez. Medio, dícese de aquello que está a igual distancia de los extremos. Eso es un medio. Pero nosotros tenemos un montón de medios comunitarios o privados o lo que sea, que se inclinan más hacia un extremo o al otro, que a veces se convierten en un nicho de intereses privados y no para la construcción de lo público. Y déjenme decirles con mucho cariño, yo creo que eso no le conviene a la construcción de lo público ni de la dignidad de la vida. En cambio, tenemos un montón de creadores de contenidos. Miren, por ejemplo, lo que pasó con los canales de televisión comunitarios en Medellín y en todo el país. En muchos casos, grupos, organizaciones de ciudadanos se quedaron con la licencia transmitiendo señales de televisión internacional gratuita, pero no producían contenidos propios. Le estaban haciendo una oferta de contenidos a los ciudadanos de ese barrio baratos, pero no producían contenidos propios. Los productores de los contenidos propios, que casi siempre eran jóvenes, empezaron a montar sus canales de YouTube y de no sé qué. Aquí hay un montón en Medellín, están los chicos en Antioquia, los chicos de Barbosa, los de la 13, los de la 6, Platovedro. Bueno, la lista es larga, pero también están, por ejemplo, los chicos de Agua Blanca en Cali, Ojo al Sancocho en Bogotá, los del suroccidente de Barranquilla, los de Cine Ambiental en Bucaramanga. Hay un montón de muchachos que están produciendo contenidos, innovando en formatos, muchos están aquí sentados y no están transmitiendo por su canal comunitario porque su canal comunitario los echó, los excluyó. Recuerden que yo hablo así. Voy a seguir. Resulta que los seres humanos tenemos básicamente dos formas de comunicación, el discurso y la narrativa. Eso no es un cuento mío, eso es de Aristóteles, la retórica y la poética. Aquí, por ejemplo, yo estoy combinando la retórica esta que se las da de académica con los cuenticos estos que les he hecho, y todos se van a acordar más de los cuenticos que de lo otro. Para lo otro me van a pedir el PowerPoint. Los seres humanos nos contamos historias, eso es muy importante para nosotros. Y en cualquier proceso de comunicación, comunitario, público, privado o lo que sea, lo realmente impactante, la relación fuerte de eso con la cultura está en la capacidad que el creador tenga para contar una buena historia bien contada e interpretar necesidades de la gente. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Ah, bueno. Ahorita les muestro unas historias. Si me alcanza el tiempo les muestro unas historias. Pero resulta que les quiero echar una cuña, si esto anda.
Resulta que los seres humanos no tenemos sino 4 historias. Los seres humanos no tenemos comunicación comunitaria y privada y pública y señal Colombia y regionales, no. Eso no son diferencias sustanciales. Lo realmente esencial, la diferencia esencial en la comunicación está en las únicas 4 historias que nos hemos contado, y qué pesar, pues, no se vayan a deprimir, pero no nos hemos contado más. Los seres humanos nos contamos historias y no nos hemos contado sino 4 historias. No se depriman, porque por ejemplo los elefantes no se cuentan historias. Somos una especie animal que se cuenta historias y tenemos 4, eso es un montón. Se las voy a describir rápido si me permiten. ¿Vamos bien? Sí. Cuando empezamos a ser humanos, y pónganse en el lugar de los primeros homínidos, recién bajados de los árboles, con un defecto genético que hacía que los niños nacieran indefensos, que fue lo que permitió que luego nos creciera la cabeza y el tamaño del cerebro, y por eso todo eso otro. Imagínense esta gente que empieza a ser consciente, y a esa gente en esas sabanas bellísimas africanas le pasaba que de pronto explotaba un volcán o se crecía un río, llegaban unos leones y se comían a la mitad de la gente. Les pasaban cosas trágicas, dolorosísimas, y ellos eran conscientes. Entonces lo primero que empezaron a hacer fue contarse historias en las que evidenciaban que ellos no controlaban su destino. Había unos dioses o un poder externo que controlaba su destino. Eso ha seguido siendo así siempre. O los dioses de la naturaleza, o la luna porque no la hizo el sacrificio, o los dioses griegos, o el gobierno de yo no sé quién, es que eso es culpa del gobierno de Aníbal Gaviria, es que eso es culpa del... El documental latinoamericano de los años 70 construyó narrativas de esta naturaleza monumentales. Esto no es un género menor, es el género de los seres humanos, en el que confirmamos que nuestro destino no está en nuestras manos. Hay otras historias que se cuentan porque empezaron a aparecer unos líderes en los clanes que empezaron a decir, no, venga, si nos esforzamos podemos, y si nos sacrificamos podemos ser mejores y vivir mejor. Ahí nació todo lo público. Por ejemplo, todos los relatos públicos se mueven en ese género, bajo la certeza de que hay un gerente de canal comunitario, un líder de acción comunal, un concejal, que nos va a liderar y que todos nos tenemos que sacrificar. Todos los procesos de construcción de lo público son así. A ustedes los papás les dicen o les decían cuando estaban en la universidad, vaya a estudiar, mijito, madrugue a las 6 de la mañana, sacrifíquese, esfuércese. Todo lo que tenga que ver con sacrificio por los otros pertenece a eso. Así se fundaron naciones, partidos, familias, universidades, Barrios U, todas esas cosas se han fundado así. Trabajo voluntario, hágale, esfuércese, sacrifíquese. Todas las religiones son la historia de alguien que se sacrifica para que todos estemos bien. Porque la idea de eso era que pudiéramos asumir el control del destino. Y mientras tanto, todo el tiempo, los que no eran líderes de nada, el vulgo convencional, tenía certeza de que todo lo otro no tenía ningún sentido. Es como más o menos esta afirmación. ¿Qué gracia tiene que el destino lo controle otro o lo controle yo si al fin y al cabo todos nos vamos a morir? Este es un género en el cual tenemos certeza de nuestras imperfecciones. Y Occidente tardío, gracias al relato mágico de Tristán e Isolda, se inventó un género que es posterior, que es el melodrama. Que es un género como el género gomelo de todos, que es el género que dice, mira, los seres humanos tenemos derecho a ser felices. Y uno pregunta, ¿y por qué los seres, por qué las cucarachas no? No, porque es que eso es un privilegio nuestro. ¿Y usted qué hace para ganarse su felicidad? No, nada, ser humano. Es que yo soy humano y ya con eso tengo. Esas son las únicas 4 historias que tenemos y no tenemos más. Pero no estoy hablando solo de teatro o de cine. Estoy hablando, por ejemplo, de narrativas sociales. Por ejemplo, ¿en qué género hemos construido nosotros una narrativa social sobre el tema ambiental en Colombia? En tragedia. Encontramos un buen enemigo, bien malo, que ojalá sea una petrolera o una multinacional o una minera, que haga bastante daño. Y contamos la historia de todo el daño que hace. Y como efectivamente se hace un daño, entonces es muy fácil construir una narrativa trágica sobre algo que tiene su sustento en la realidad. Sería más difícil construir una narrativa cómica alrededor, por ejemplo, de los mineros de carbón en Amagá. Durísimo, pero se puede. Pero, por ejemplo, los chilenos no tienen eso. Los chilenos sobre su minería tienen un gran relato épico y tienen una gran valoración social sobre sus empresas mineras y, por lo tanto, ejercen control sobre sus mineras.
no las dejan hacer cualquier cosa, las controlan porque las sienten propias. Por ejemplo, nosotros en Colombia antes sobre la institución presidencial teníamos una narrativa cómica, elegíamos el presidente y al otro día ya le teníamos 50 chistes, burlándonos del tipo. Ya eso ha cambiado un poco y hemos tratado de construir relatos épicos sobre nuestros gobernantes porque empezamos a ser conscientes de que a nadie le conviene que nuestras instituciones sean unos bufones y unos payasos que no hacen nada. Todos queremos que nos ayuden y que nos lideren para ser mejores. Yo les traje una lista de mercado, pero no la voy a hacer toda completa porque se me va la vida en esto y todo. Pero básicamente la tragedia, les digo rápidamente, la tragedia es un relato en el cual una fuerza superior le impone un reto a un héroe excepcional y él fracasa. No necesariamente muere, ojalá que no se muera. A veces hay que contarse la tragedia, Aristóteles decía hay que contársela para hacerle catarsis. Yo no sé si ustedes tienen el caso de algún familiar muerto, por ejemplo, uno lo primero que hace es desahogarse de su tragedia. Y rápido, después de desahogarse mucho, de hacer mucha catarsis, empieza a contar grandes historias de ese personaje. No, mi hermano era muy inteligente, era muy pilo, era muy talentoso, no sé qué. Empieza a cambiar el género, que es un poco lo que yo los estoy invitando a hacer aquí para no echarles indirectas. Uno de los retos del periodismo comunitario es que tiene que hacer un esfuerzo, como toda la comunicación pública en Colombia, para ayudar a que construyamos narrativas épicas sobre lo público, que nos inviten a todos los ciudadanos a hacer un esfuerzo para construir entre todos la dignidad de la vida. Es decir, lo voy a decir coloquialmente, hay que pasar de la quejadera a la construidera. Si me estoy poniendo muy violento, me dicen. Este héroe trágico es un personaje con cualidades excepcionales, es casi un dios, pero se enfrenta a un poder externo que lo controla. Un gobierno dictatorial, por ejemplo, un policía malvado, una novia que lo reza a uno, ese tipo de cosas. Eso está en la vida cotidiana, eso no está en los medios, eso está en nuestras maneras de comunicarse. Pongo ejemplos de novios porque el cortejo, el coqueteo, el galanteo, el gallinaceo, como lo quieran llamar, es una de las maneras de comunicación, es una de las estrategias de comunicación más perfeccionadas que tenemos en esta especie. Sabemos mucho de comunicación, pero cuando cortejamos evidenciamos que sabemos muchísimo de comunicación. Sabemos crear un personaje, sabemos caracterizarlo, sabemos posar, sabemos decir aquellas verdades que convienen para el propósito. ¿Cómo? Bueno, voy a seguir pues aquí. Esto es importante. Aristóteles dijo que la tragedia provoca temor y compasión. Temor hacia ese poder externo, paramilitares, guerrilla, gobierno malo, novio pervertido, lo que sea. Y compasión por la fortuna del héroe. Esto es muy importante, compañeros, porque el relato trágico lo que despierta no es identificación. Nadie quiere ser como Edipo, nadie quiere enamorarse de la mamá, acostarse con ella, darse cuenta y arrancarse los ojos. Nadie quiere eso. Por ejemplo, los afroamericanos en los Estados Unidos habían construido un relato trágico muy fuerte en torno a ellos que los victimizaba, porque de verdad fueron victimizados. Es decir, estos tipos fueron esclavos, los abuelos de ellos fueron secuestrados en su hábitat natural, en su territorio, llevados a la fuerza, es decir, el relato era muy trágico. Pero aparecieron narrativas que son comunitarias, es decir, son de esa comunidad, como la serie de televisión Raíces y la novela Raíces, que fue primero, en la cual se contaba el gran relato épico de un esclavo que se intentó volar todas las veces que pudo y que fue un ejemplo de libertad. Ese relato cambió el imaginario norteamericano sobre los negros y vean lo que pasa hoy, ¿no? Lo épico, en cambio, es el relato de un héroe que asume un reto, un detective, por ejemplo, Claudia Restrepo, ayudándonos a solucionar el problemita del edificio que se cayó. Es un héroe que asume un reto, lo asume, no se lo imponen, y logra la cosa con mucho sacrificio. Eso sí provoca deseos de imitación, uno quiere ser como él, a imagen y semejanza, dicen por ahí. En la comedia, en cambio, el héroe es un cotidiano, es un cualquiera, porque como son nuestras imperfecciones, ¿quién ha visto a Mr. Bean?
Levanten la mano. Bueno, eso es. Ya saben de comedia todo lo que hay que saber de comedia. Y la hipótesis de la comedia es que somos imperfectos y lo que provoca es identificación. Uno sabe que uno es así. Si uno está caminando, se tropieza y se cae mientras da una conferencia, ustedes se ríen, porque les puede pasar a ustedes. Pero si ya la cosa es demasiado grave y me desbarato la cabeza aquí, nadie se va a reír, espero. Y en cambio el melodrama, como se acuerdan que el melodrama era este relato de unos seres humanos que tenían derecho a ser felices, es muy bonito porque en el melodrama el héroe no hace nada, porque él no necesita hacer nada sino ser humano. El clímax del melodrama en televisión lo tiene un formato maravilloso que es la telenovela latinoamericana, que es más o menos la historia de una mujer virgen, boba y bonita, que no hace nada, pero obtiene la felicidad. Ella es la única boba que no se da cuenta de que es la dueña de la hacienda. Yo les tengo muchos ejemplos, pero no alcanzamos. Un ejemplo maravilloso, por ejemplo, cuando con este discurso trabajé con los indígenas ticuna en el Amazonas. Los indígenas ticuna tomaron la decisión, yo pensaba que iban a contar sus historias ancestrales, y tomaron la decisión de hacer el himno nacional de la República de Colombia en ticuna, subtitulado al ticuna. Es una belleza, vieran la maravilla tratando de traducir al ticuna la palabra inmarcesible. Donde todo es inmarcesible, o sea, en el Amazonas todo eso no... Pero también, por ejemplo, los ticuna hicieron un largometraje comunitario contando la historia de su comunidad, y contaban una historia, pero la historia era trágica, era muy triste, lo que despertaban era mucha compasión, y además el mito fundacional de los ticuna es que ese pueblo lo fundaron muchas veces, entonces la película casi no se acaba, porque fundaban el pueblo y lo volvían a fundar. Esto no es solamente un tema de que lo hagan las comunidades. Por ejemplo, nosotros desde el Ministerio de Cultura hicimos una serie de televisión para niños que se llama La Lleva, en donde poníamos como protagonista al niño. Él era el creador del contenido. Esa serie de televisión para niños, que no sé, ¿quién ha visto La Lleva? Eso, los mismos que vieron Mr. Bean, tienen buen gusto para la televisión. La Lleva se ganó el premio de televisión más importante del mundo, el Prix Jeunesse. Déjenme, paso a las decisiones y si me permiten paso a las recomendaciones y si me permiten les muestro 4 minutos del video de La Lleva para que conversemos. ¿Está bien? Sí. Bueno, mire, 1, la clave de una política pública no está en Internet, pero sí hay que entender que Internet existe. 2, hay que entender que ya el receptor no es solamente un lector, un escucha, un televidente, un espectador. Hay nuevas formas de consumo, el navegante, el hacker, el tuitero, el reeditor. Otro, hay que ver qué prácticas culturales tiene la gente en torno al medio. A veces, en el Picacho, por ejemplo, una vez haciendo un programa, llamaron por teléfono, era un programa disque estos de formato de llame por teléfono a participar. Y llamó una vecina y yo contesté, yo estaba ayudando a los muchachos a hacer el programa y contesté, la primera participante del Picacho. Y llamó y dijo, mire, habla Teresa, dígale a Juan Carlos que se quite, que no me deja ver. Había un camarógrafo atravesado al frente de otro camarógrafo y se veía un pedacito del hombro. Y ella por el hombro lo reconoció, dígale a Juan Carlos que se quite, que no me deja ver. Eso es importante, la manera como la gente se relaciona con los medios. Bueno, yo este cuento no se los voy a echar completo, pero les dejo esto y los invito a que lean obviamente el libro donde esto está más desarrollado, que es el libro de Mirando Solo a la Tierra, que narra cómo esto fue construido con la asesoría de Jesús Martín Barbero y obviamente de los que han trabajado estos temas, la maestra Rosa, Guillermo Orozco, todos los que desde los años 80 y 90 nos vienen invitando a pensar la comunicación en su relación con las prácticas culturales. Yo hice un trabajo de investigación sobre lo que le pasaba a los medellinenses viendo cine y yo no encontré ninguna de esas sociedades que dicen los sociólogos, ni la sociedad del espectáculo, ni la de masas, ni los más media, ni nada de esas cosas. Yo encontré gente y esa gente se relacionaba en torno a los medios de unas maneras fascinantes y entonces me tocó inventarme estos nombres, la sociedad parroquial, la espectadora, algunos no son míos, la sociedad digital. Y lo que hay en esta presentación es una caracterización de cómo está cambiando la manera de consumir los medios de comunicación, pero nos extenderíamos demasiado echando todo el cuento. Pero lo clave de ese asunto es esto, tengan en cuenta que está cambiando, ¿qué pasó?
que ya está cambiando la sociedad espectadora esta que se sentaba a recibir un contenido y ya la sociedad es distinta. El que se sienta frente al contenido tiene otra postura frente al contenido. Ya no es solamente esperar, él quiere reeditar, recrear, participar. Y si usted no lo deja, él lo va a hacer. Como pasó cuando Shakira se equivocó cantando el himno, que al otro día estaba la red inundada de la serie, fantástica serie de participación ciudadana que se llama Ublimi. Pues, googleen Ublimi y verán. Aquí están las características de esa sociedad. Ahora, recomendaciones. Una, al Estado le toca facilitar la creación, le toca. Y lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Cuando llegué al Ministerio de Cultura había 0 pesos para fomento a la creación. Hoy hay becas de creación, becas de estímulos, programa de concertación, convocatoria de Crea Digital, en las alcaldías hacen proyectos de convocatorias, en las gobernaciones tienen... Pero el Estado lo que está haciendo es estimulando la creación. Los medios tienen la cantaleta de que hay que seguirlos apoyando, pero esa es como la cantaleta que tenían las salas de teatro, que decían, me tiene que apoyar mi sala, y apoyarla era pagarle los servicios públicos, pero no hacían teatro. No, tienen que hacer, tienen que contar historias, sus historias. La labor de los medios es mediar, la de las escuelas es la formación pertinente, flexible, adaptada. La de los creadores es contar las historias. Aquí hay unos ejemplos, no me voy a detener en eso, estos son otros mapas de lo que está pasando con los indígenas, con las comunidades afro, con las comunidades excluidas, con los jóvenes en todo el país, ¿no? Pero, ¿cuáles son las condiciones mínimas que tiene que haber en una sociedad para esto? Tiene que haber canales, normas, recursos y formación, eso ya lo tenemos en Medellín. Tiene que haber dinero, eso tiene que haber. El dinero, por favor, inviértanlo en los contenidos, no se lo gasten en burocracia. Tiene que haber tiempo. Los tiempos de la comunicación comunitaria también exigen tiempo para investigar, para diseñar, para planear. No salga a grabar cuando tenga el tema, tiene que investigar el tema. Tenemos el reto de especializar a la gente. Yo creo que nosotros en Colombia tenemos especialistas maravillosos en comunicación comunitaria que están ocultos en las comunidades porque no los hemos validado, ni reconocido, ni aceptado, como estos ejemplos que les puse hoy. Déjenme, les muestro el ejemplo de la lleva para terminar. ¿Me ayuda con un video? Lo que entonces yo he querido decirles básicamente tiene que ver con estas recomendaciones. Póngame los videos, yo le digo cuál es. ¿Ah? No, el del himno no, uno de los que está ahí en el disco duro. Es que traje demasiados videos, pero yo se los puedo dejar a Barrio U para que ustedes estudien esas experiencias y por la naturaleza del trabajo que yo estaba haciendo, tengo la fortuna de conocer mucha gente y muchos procesos maravillosos y muy interesantes, y como les decía, otros que son un desastre. Mientras él busca el video, les cuento, no, ponga el escritorio para ver los videos. ¿Dónde están los videos? No. Lo que ustedes van a ver es un promo de un video, el de la lleva. Los niños de Colombia, vamos a la lleva, si te tocan desde van a conocer el país. Ándalo, papale. Esto dura pues 2 minutos, no se estresen. Los niños de Colombia, vamos a la lleva, si te tocan desde van a conocer el país. Ándalo, papale, y se encontró con Luis y ahora Luis va a pasarla feliz. En el capítulo anterior vino una niña llamada Ana Lucía de Bogotá. En estos 2 días yo me sentí muy alegre porque conocí una nueva amiga. En el capítulo que vamos a ver hoy, vamos a ver la salida mía para Boyacá, Chicó. Yo no sé si es un niño o una niña que me espera en Boyacá. Se debe sentir alegre porque a quien no le gusta viajar y salir a conocer. Chiquero también. Adiós. Primero que debemos coger la ruta hacia Cartagena, por tierra, después de Cartagena a Bogotá, en avión, por ahí. Es mi primera historia montar en avión. Después de Bogotá a Boyacá, por tierra.
aquí está, Luis Alberto. Luis Carlos. ¿Tocayo? ¿Usted vive acá? Sí. Ah, no, aquí estamos en la iglesia. Recibir una persona en una iglesia. No, hombre. Para mí eso fue una locura. Siento, se te hacía mucha comida. A él le tengo muchas, pero muchas sorpresas, aparte de ese almuerzo que solo es el principio. Voy viajando por la hierba mágica. Dentro, que no hay nada. No, porque allá en Palenque los niños no pueden entrar a los cementerios. ¿Por qué? Porque no se puede. Viendo culturas, niños y paisajes. De la playa a la montaña, de la montaña a la selva, del valle a la llanura, la lleva es una aventura. Él decidió coger la iglesia porque él es monaguillo. Vamos a conocer las monjitas. ¿La qué? Nuestras hermanas, las monjitas. A mí, monaguillo, ahí medio, porque para estar encerrado en una iglesia, esa vaina no va conmigo, a mí que me gusta estar tocando. Y esto no se puede hacer sin la hacha. Se tiene que ser lavando las manos porque los mantos están sagrados. Como es importante para él, será ir con él, para que la gente no se sienta mal. No hablar en la misa, no charlar, no reír, cara de serio. No puede ser amigo sin importar la religión, ni raza, ni nada. Todos nacimos iguales. Falta. Ahora tú serás la lleva, monaguillo, guillo, pillo. Vas a Inírida, Guainía, donde vas a disfrutar con un nuevo amiguillo. Gracias. Con mi maleta y mil ilusiones y la lleva mágica, seremos amigos por siempre. Los niños de Colombia. Bueno, lo que ustedes acaban de ver entonces es el video demostrativo del capítulo 2 de la serie. De esa serie se han hecho 3 temporadas, una internacional, hay varios capítulos en Medellín. Como les dije, la serie se ganó un premio de televisión infantil muy importante y el formato del Ministerio de Cultura de Colombia lo está exportando a otros países y ya se hizo una versión en México para Estados Unidos. Y para mí eso también es comunicación comunitaria, es decir, es cómo desde las comunidades narramos unas historias de manera que los ciudadanos corrientes, con su enorme y maravillosa sabiduría, nos cuenten historias y vivan experiencias fantásticas que nos ayuden a todos a vivir mejor. Y eso nos permitiría dejar de oponernos necesariamente a los medios masivos. Esto es un proyecto comercial, exitoso, rentable, sale por circuitos de televisión comercial en México, en Argentina y en República Dominicana. Fue construido por profesionales de la televisión. Asume un formato que es satanizado, que es el reality, y lo pone al servicio de la dignidad de la vida de los chicos. Pero tal vez lo más importante nos lo dice el mismo muchacho de Palenque, Luis Carlos, con la postura que asume frente a la iglesia. Dice, recibir una persona en una iglesia, esa vaina no va conmigo, pero cómo es importante para él, cómo es importante para él. Y yo creo que ahí está el reto final que yo creo que tiene la comunicación que hemos llamado comunitaria y toda la comunicación en Colombia. Los colombianos ya tenemos canales, tenemos medios, mensajes, gobernantes que nos quieren apoyar para que nos comuniquemos mejor, pero tenemos el reto monumental de aprendernos a comunicar mejor, de aprender a respetar la diferencia, pero pasar del respeto al amor por la diferencia y a la construcción de esta sociedad en medio de la diferencia, desde la diversidad, con un profundo respeto por la dignidad de la vida de todos. Muchas gracias. Un agradecimiento muy especial a Germán por estar esta mañana con nosotros. Le cuento a Germán que tenemos un problema bastante grave, es que se agotó el tiempo y tenemos muchas inquietudes del público. Entonces, una propuesta es pues, que nos cuentes los datos de contacto en redes sociales, donde la gente también te puede escribir, o igualmente hacer una maratón de preguntas, donde podamos dar respuestas muy rápidas, por lo menos a varias de ellas. ¿Hacemos maratón? Pues como quieran. Bien, bueno, ¿me prestas el otro micrófono? Ambas. Entonces, mientras tanto nos cuentas, Germán, por favor, donde la gente te puede ubicar en redes sociales.
Muy bien, entonces le voy a compartir a Germán una de las preguntas. ¿Cómo hacer para superar la idea de que el medio comunitario funciona para un barrio, comuna o sector si el objetivo del medio es hacer contenidos locales? Es decir, ¿cómo darle universalidad a temas comunitarios? ¿Cómo darle universalidad a temas comunitarios? Ah, bueno, te leo varias. Bueno, vamos a leer varias para que él pueda recoger como las ideas en su respuesta. El mensaje serio pasó a un contenido light. ¿Qué opina? ¿Cree usted que los comunicadores comunitarios deben profesionalizarse? ¿Los contenidos de la radio comunitaria llenan las expectativas de los oyentes o se quedan con la radio comercial? ¿Cómo poner a dialogar las historias de las comunidades, su identidad, con las expectativas institucionales de vender y proyectar una imagen de la ciudad? ¿Cómo generar mayor crítica social de parte de los espectadores? ¿Cómo es la inclusión de los jóvenes y la comunidad estudiantil en el campo de la comunicación, en los proyectos comunitarios que tiene la alcaldía? Bueno, esta es una pregunta que probablemente Germán no pueda responder desde esa óptica concretamente porque él no trabaja con la alcaldía, pero seguramente también tendrá una visión sobre el tema. Con la masificación de las redes sociales e internet, los audiovisuales están cumpliendo un papel importante en el periodismo comunitario. ¿Dónde está la clave de una política pública? ¿Por qué hacer narrativas si son las que se critican en el modelo de los medios que consumimos? El escándalo, el estereotipo, la espectacularización, mientras que lo público suena marginal. No, pues yo les contesto por correo, porque eso es un tratado terrible. No, me voy a referir a algunas de las preguntas y obviamente de verdad les agradezco mucho las inquietudes y ahí todas son muy, muy interesantes. Voy a referirme a algunas sobre las que creo tener algo para decir en este momento. Una, agradezco mucho la pregunta por las expectativas institucionales. En Colombia, la comunicación pública está peligrosamente institucionalizándose. Es decir, cada vez más hay más dinero para contenidos institucionales. Las instituciones quieren hablar, invierten dinero en eso, tienen canales y eso está afectando negativamente la calidad de los contenidos y la pertinencia de los contenidos propios de los ciudadanos. Pasa en televisión pública, por ejemplo, tenemos un canal institucional que cada vez tiene más dinero que nuestro canal cultural para producir contenidos. Se volvió normal, convencional, el formato de grandes inversiones de dinero en televisión para que aparezcan los funcionarios públicos diciendo que están haciendo bien lo que tienen que hacer. No, eso no es noticia. Eso es muy importante. Las instituciones, yo valoro mucho el esfuerzo que han hecho aquí la alcaldía y la gobernación porque me consta que son respetuosos de los procesos de las comunidades, pero no en todo el país ni en todas las instituciones está pasando eso y hay que estar muy pendientes de ese asunto. El otro asunto tiene que ver con el tema de la profesionalización. Yo creo que esta motivación que han tenido los trabajadores de la comunicación comunitaria por recibir un diploma profesional es muy merecida, lo han hecho muy bien. Eso no es fácil de hacer, ha habido varios intentos, con la UNAD hicimos unos, por homologar, por no sé qué, por si se más, pero yo diría que en esta profesión el cartón, lo importante es el quehacer del oficio, la calidad del oficio. Yo creo que eso es importante porque es importante para la gente que lleva mucho tiempo haciéndolo, pero yo también veo que es complejo. Hay otro asunto que es el de la universalidad de los contenidos comunitarios. Por ejemplo, el Chavo y el Chapulín y todo eso son contenidos de una comunidad, pero son relatos universales. Hay un relato maravilloso que tiene nuestra televisión comercial. Cuando se vino la internacionalización de los contenidos, RCN dijo, vamos a hacer relatos universales. Entonces empezaron a hacer telenovelas que contaban historias de ninguna parte y fracasaron, no les fue bien, no vendieron ni una. Entonces se cansaron y le dijeron a un señor Gaitán, ay, hagamos una de aquí, para que sea buena aquí, y se hizo Café, la telenovela más vista tal vez en la historia de las telenovelas en todo el mundo. A veces los relatos propios tienen mucha fuerza. Mire este relato de este chico afro de una comunidad excluida que se encuentra con otro chico y viven unas aventuras.
Otra pregunta relacionada con el tema de las narrativas. Yo tal vez no me expliqué bien, pero yo no estoy proponiendo que las narrativas ratifiquen estereotipos excluyentes e indignantes. Estoy proponiendo todo lo contrario, que el periodismo comunitario y la comunicación comunitaria cuente historias, construya narrativas, pero precisamente que cuestionen los estereotipos y la exclusión y la humillación a la que han sido sometidas muchas personas, ¿no? La otra, por el tema de los mensajes serios, pues como ustedes vieron en mi presentación, yo no soy tan serio, entonces tengo un problema con eso. Yo creo que la comunicación, cuando es divertida, es más chévere, y lo creo como profesor, en mi experiencia de 20 años como profesor, cuando uno logra contar historias, cuando uno logra atrapar la audiencia, cuando uno logra interpretar las miradas, cuando uno logra encantar a la gente, ahí hay un efecto que la seriedad no tiene. Ahora, yo sé que hay temas muy serios, la exclusión, la pobreza, el desplazamiento, la humillación a la que mucha gente es sometida, esos son temas serios. Yo no quiero burlarme de eso ni les estoy proponiendo que lo hagan. Pero lo que quiero decir es que la construcción de lo público tampoco tiene por qué ser tan aburrida. La construcción de lo público puede ser un proceso divertido, entretenido, y lo podemos hacer, también lo podemos hacer así. El otro tema es el de los jóvenes. Yo creo que la comunicación comunitaria en Colombia es innovadora, creativa y fantástica porque ha tenido jóvenes empujando. Porque ellos son los que tumban los relatos, los que proponen nuevas maneras de hacer las cosas, porque tienen una cosa que los más viejos vamos perdiendo, es que no han perdido la capacidad lúdica para divertirse, para jugar, para pasar bueno. Como les decía, jugar con las camaritas es importante. Yo pues me comprometo a responder las otras preguntas por correo, me las llevo y las contesto por correo, y ahí está mi correo electrónico con muchísimo gusto, con muchísimo cariño, y les agradezco mucho por la invitación y por los aplausos y por no haberse dormido. Muchas gracias.